Bienvenido, qué alegría tenerte allí del otro lado de la pantalla. No sé si estás viendo el programa por YouTube, por Facebook o por la TV Nuevo Tiempo. Un grande abrazo para ti. Bienvenido para poder estudiar una vez más el libro de Apocalipsis. Este es el estudio semanal de la Biblia. Biblia Fácil ya comenzó, llama a todos tus amigos. Yo quiero enviar un abrazo especial a aquellas personas que semanalmente nos escriben, aquellas personas que están solicitando también el curso bíblico. Sabes que hay un curso disponible llamado Biblia Fácil Apocalipsis. Allí aparece un número en pantalla donde tú puedes solicitar y ese curso puede llegar a tus manos. Así puedes complementar aquello que estás aprendiendo a través de la TV Nuevo Tiempo. Grande abrazo para ti, que Dios te bendiga. Gracias también por compartir con nosotros tu cariño, tu saludo, tus abrazos. Leemos cada mensaje que llega allí a las redes sociales. Nos encuentras allí como Biblia Fácil en Facebook. Y allí tú puedes colocar tu historia, tu testimonio. Hay gente que nos cuenta que está asistiendo a la iglesia, está comprendiendo más de Jesús, ya recibió un curso bíblico. Nos alegra siempre poder leer aquellas historias y estamos nosotros orando también por ustedes. Nos alegra ver aquellas vidas, aquellas personas que toman una decisión, juntamente con las personas que están aquí en esta temporada, toman una decisión para dar un paso firme en dirección a Cristo. ¿Cuánto nos alegra? Si aún tú no has tomado la decisión, es hora de tomarla. Si ya tomaste la decisión y lo has guardado solo para ti, haznos conocer. Dinos si ya estás asistiendo a la iglesia, si ya recibiste el curso. Queremos saber tu historia, de cómo este programa te ayudó espiritualmente. Escríbenos, nosotros estaremos orando por ti. Con gusto allí te responderemos. Bienvenido una vez más, ya comenzó Biblia Fácil, entonces toma tu Biblia. Yo estoy aquí con Biblia abierta. No solo yo, sino también aquí mis amigos que comparten esta 10ª temporada de Biblia Fácil. Estamos listos y al mismo tiempo curiosos porque hoy vamos a hablar sobre la segunda bestia de Apocalipsis 13. Apocalipsis capítulo 12 allí muestra el gran conflicto que existe entre los poderes, el poder de Dios y el poder del enemigo. El diablo está enfurecido contra el pueblo de Dios. En Apocalipsis 12 representado como una mujer. Luego dice que se enfurece contra un remanente. ¿Quién es el remanente? Aquel pueblo de Dios fiel y sincero que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Ese pueblo, en el tiempo del fin, hoy está de manera invisible en todas las iglesias, pero llegará un momento en que se unirán y habrá solamente 2 grupos en este planeta. Llegará el tiempo de que no existirán más placas ni nombres de iglesias. Llegará el tiempo en que solamente existirán 2 grupos, los adoradores de Dios y los adoradores de la bestia. Hoy vamos a hablar acerca de este segundo poder. ¿Estás listo? Vamos a cerrar nuestros ojos, acompáñanos allí donde estás. Bestia en profecía, ¿qué representa? Poder, ¿correcto? El primer poder subió del mar, muchedumbre de gente. Entonces este poder salió de allá de Europa, ¿verdad? Cuando Roma imperial dejó de existir, allí vino la continuación de la Roma papal. Apocalipsis capítulo 13 nos habla de 2 poderes, del poder de Roma papal, especialmente actuando en el tiempo del fin. Sin embargo, nos llama la atención más aún, porque a partir del versículo 11 del capítulo capítulo 13, presenta allí Juan otra bestia. Él recibió allí en visión no solamente la bestia que sube del mar, sino una bestia que sube de la tierra. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Apocalipsis 13, 11. Felipe, ¿puedes acompañarnos ahí en la lectura? Vamos a leer.
Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Wow, impresionante, ¿no? Nos impresiona desde que sale. Algunas cosas que nosotros tenemos que ver aquí. La primera, sube del mar, ¿verdad? Esta bestia que sube del mar gana la admiración y gana la lealtad de todo el mundo, y en un momento va a ser que todos puedan adorarlo. Hoy vemos cómo este poder, este sistema religioso, está ganando la gracia y el cariño de todo el mundo, está uniendo a todo el mundo. Sin embargo, hay una segunda bestia, y allí Felipe leyó, es una bestia que sube de la tierra, no es del mar, ahora es de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a la de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué cosa es lo que sorprende aquí? Primero, que sube de la tierra. ¿Recuerdan ustedes que en Apocalipsis capítulo 12 la tierra ayudó a la mujer? ¿Se acuerdan ustedes de esa expresión? Cuando decía que la tierra ayudó a la mujer, estaba hablando de los lugares desolados donde el pueblo de Dios huyó, lejos de las doctrinas y de las enseñanzas falsas que se tenía y también de la persecución de la Edad Media. Ahora, de la misma tierra, es decir, de lugares desolados, nace un poder. No significa que era un lugar donde era un desierto completo, significa de un lugar poco poblado. Quiere decir que si la tierra ayudó a la mujer, significa que los hijos de Dios huyeron a lugares pocos poblados, se aislaron. Ahora, de un lugar poco poblado surgiría una segunda bestia o segundo poder. Otra cosa que aquí llama la atención es que las 2 bestias tienen más o menos una semejanza al ángel. ¿Recuerdan ese ángel poderoso que tenía un librito en la mano? Un pie estaba sobre el mar y el otro pie estaba sobre la tierra. Fíjense aquí. Ahora, hay una bestia que sube del mar y el otro bestia que sube de la tierra. Cuando se habla mar y tierra, está hablando de la totalidad de la humanidad. Lugares muy poblados o poco poblados, totalidad, ¿correcto? Ahora, el alcance que tienen estos poderes entonces es mundial. Otra cosa que llama la atención es que tiene 2 cuernos, ¿verdad? Y que es semejante a un cordero, pero habla como dragón. Cordero, ¿qué representa en la Biblia? ¿Quién es el cordero? Cristo. ¿Y quién es el dragón? El diablo. Es decir, este poder tiene una apariencia de cordero. ¿De dónde viene la palabra cristiano? De Cristo, ¿verdad? Entonces, tiene una apariencia cristiana, pero un momento va a quitarse esa careta cristiana, va a dejar de ser cordero o la imitación de un cordero y va a empezar a hablar como dragón, como es su verdadera naturaleza. Ahora, este es un poder entonces político que se va a unir a esta primera bestia. Ahora eso lo vamos a ver a continuación. Quiere decir que el diablo levanta un poder que sube del mar, que es Roma, ¿correcto? Roma papal. Solo que dice que este primer poder hace que todos lo adoren, pero no lo va a hacer solo, sino a su ayuda se va a levantar otro poder para que la primera bestia pueda ser adorada y así se pueda cumplir la profecía de que toda la tierra adora a esta primera bestia. ¿Cómo lo hará? Antes de decir cómo, primero tenemos que descubrir quién es ese primer poder. Entonces, por la apariencia de cordero y al mismo tiempo dragón, significa que este imperio, este poder, sería aparentemente religioso, ¿correcto? Porque tiene apariencia de cordero, pero luego apoyará a la primera bestia. Si nosotros entonces analizamos de qué poder está hablando, nos damos cuenta que ese segundo poder del cual habla Apocalipsis 13 es Estados Unidos de Norteamérica. Pero no es un decir o es una conclusión superficial, ustedes creen que es Estados Unidos. Vamos a analizar características y por qué
creemos que es Estados Unidos de Norteamérica. Si hubo un lugar, si hubo una nación superpoderosa que nació con un puñado de gente, es decir, de un lugar poco poblado, es Estados Unidos. Entonces, yo sé que los que estamos aquí conocemos la historia de cómo se formó Estados Unidos es tan simple y es tan linda al mismo tiempo. ¿Por qué? Resulta que en el año de 1620 se conoce en Estados Unidos como la llegada de los padres peregrinos. ¿Quiénes eran los padres peregrinos? Los padres peregrinos eran los cristianos que venían huyendo de Europa por la persecución en la Edad Media. Correcto. Entonces ellos vinieron, tomaron un barco, ¿verdad? El Mayflower. Ellos allí, ¿dónde desembarcaron? Allí en las orillas del Atlántico. Y allí formaron sus colonias. Ya habían por ahí unas 16 colonias, forman la 17ª colonia. Entonces, Estados Unidos tiene como tradición, incluso hasta hoy, celebrar cada año, un jueves del mes de noviembre, el Día de Acción de Gracias. Solo en Estados Unidos, ¿verdad? El Día de Acción de Gracias significa para Estados Unidos su historia, su verdadero nacimiento. ¿Por qué? Porque ellos recuerdan la llegada de los padres peregrinos, la llegada de estos hombres y mujeres que venían huyendo de la persecución papal. Allí en el Mayflower llegaron a orillas allí cruzaron el Atlántico y llegaron a lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Estos padres peregrinos dijeron: llegamos a una tierra de libertad. Aquí no nos alcanza ese poder perseguidor, ¿verdad? Aquí se acabó, aquí tenemos libertad para adorar a Dios. Incluso hasta hoy hay una réplica, ¿verdad?, de ese barco, del Mayflower, allí en Estados Unidos. Ahora, es interesante que cuando ellos logran su independencia en el año de 1776, al formar su primera constitución, ellos se declararon un país netamente protestante, religioso protestante, ¿correcto? Ahora, ellos tienen hasta ahora, ¿verdad?, el estatus de la libertad, es un país de libertad, aquí no se prohíbe, aquí puede estar la sede de cualquier religión, aquí no hay prohibición para nadie, este es un país de libertad y también nació como un país religioso, un país protestante, es decir, tiene la apariencia ¿de qué? De un cordero. Ahora, fíjense aquí, en su constitución, su primera constitución, estaba bien clara el ideal, o estaba tan claro el ideal con la cual se formó los Estados Unidos. Y ellos decían: nosotros somos un país sin rey y una iglesia sin papa. ¿Por qué decían eso? Porque ellos venían huyendo. Ellos no querían saber nada con un reinado y nada con el papa. Absolutamente. Un país sin rey y una iglesia sin papa. Thomas Jefferson dijo lo siguiente, y ese es un discurso que se ha ido repitiendo por muchos años: desde que una persona tiene derecho a escoger su propia religión sin pagar el precio de la discriminación, ninguna prueba de religión será requerida como calificación para cualquier posición pública en los Estados Unidos. ¿Quién puede ser candidato en los Estados Unidos? ¿Se necesita que alguien tenga una religión? No. Cualquiera. De cualquier religión. ¿Por qué? Porque ellos tenían claro desde un comienzo: religión y política no están casados, señores. Tú puedes ser de cualquier religión y tú puedes ser un político. ¿Por qué? Porque son dos cosas totalmente separadas. Es por eso que tiene dos cuernos o dos poderes separados. Político a un lado, religioso a otro lado. Totalmente independiente. Entonces, ese discurso siempre se ha repetido. Lo interesante es que en el versículo 12 de Apocalipsis capítulo 13 dice lo siguiente: esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Y en presencia de ella hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia
Y una vez más repite, para que nadie se confunda, y dice, cuya herida mortal fue sanada. 1798. Herida mortal, curada. Ahora cada vez está no solamente curada, sino está deslumbrante, ¿verdad? Dice, esta bestia se unirá. Quiere decir que en un momento la segunda bestia se unirá a la primera bestia. ¿Pero para qué se unirá? Para que toda la tierra pueda adorar. Su intención no es ser adorado a la segunda bestia, su intención es que toda la tierra pueda adorar ¿a quién? A la primera bestia. Ahora fíjense, de paso, ustedes saben que este papel también es otra imitación de los poderes divinos. ¿Quién es el encargado de glorificar a Cristo, de glorificar a Dios aquí en la tierra? Es el Espíritu Santo. Es de llevar a todas las personas que puedan adorar ¿a quién? A Dios. Y el diablo levanta un falso espíritu. Así como Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo lleva a las personas a adorar a Dios, el diablo también levanta una falsa Trinidad. Luego vamos a ver, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ¿verdad? Pero nosotros comprendemos que Dios es uno, pero ese uno son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora el diablo va a levantar, ojo, falsa Trinidad, el dragón, la primera bestia y la segunda bestia. El dragón, en las fuerzas demoníacas, representaría al Padre. La primera bestia, Roma, representaría al Hijo. ¿Recuerdan que Roma, el Papa quiere ser o dice que es Cristo? Representaría al Hijo. Y la segunda bestia, ¿a quién representaría? Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así como el Espíritu Santo lleva a las personas a adorar a Dios, la segunda bestia lleva a las personas a adorar a la primera bestia. Una falsificación completa. El diablo es tan astuto, es por eso que puede engañar tan fácilmente, porque puede tomar las cosas divinas y puede allí deteriorarlas y hacerlas a su gusto para robarse la adoración. Muy bien, estos dos poderes un día se unirán. Hoy no solamente se dan la mano, en un momento se van a abrazar y juntos van a lograr un objetivo totalmente diabólico. Quien está detrás de todo esto es el dragón, recuerden. El dragón es quien da poder a estas bestias. El 24 de febrero del año de 1992 apareció en la revista Time, que no es una revista cristiana, por supuesto. La revista Time, la portada de su revista apareció ese título enorme que decía Santa Alianza, 1992. Santa Alianza. ¿De qué hablaba esta Santa Alianza? De una relación diplomática entre los Estados Unidos y la Casa Blanca. Solo que para que llegue este año hubieron muchas tentativas ya en el pasado, muchas. Por ejemplo, en el año de 1950 hubo una tentativa para poder unirse diplomáticamente o para poder tener conversaciones diplomáticas. Antes del año de 1900 o antes de 1992, 1980 atrás, no habían conversaciones diplomáticas entre ellos. Ahora fíjense, en el año de 1950 cuando dijeron, pero bueno, eso ya quedó en el pasado, nosotros ahora somos una nación libre, el Papa ya no tiene el mismo poder, vamos a hacer una tentativa de una conversación diplomática o de poder unirnos políticamente. El Senado de Estados Unidos rechazó por completo y dijo, ¿qué cosa? Nosotros no nos olvidamos que nuestros primeros, los padres que formaron Estados Unidos vinieron huyendo del Papa, ahora quieren que nosotros nos podamos unir. Sin embargo, el tiempo pasó y en el año de 1984, ojo, 1984, iniciaron aquellas conversaciones. Este año es importante porque el primer embajador de Estados Unidos a ser enviado al Vaticano fue William Wilson. Entonces, desde allí empezó una cercanía entre estos dos superpoderes sobre la tierra. Uno, un poder
político y religioso, pero más conocido religioso, y el otro poder político como una potencia mundial o como un superpoder sobre la tierra. Dos poderes que en un momento se van a unir. ¿Cómo lo harán? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Esto es impresionante. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, dice así: engaña a los habitantes de la tierra con las cuales o con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, y nuevamente se repite. ¿Qué se repite? La bestia que fue herida, ¿y qué dice? Y revivió. Como para tener la certeza absoluta, certeza completa, de que no se trata de otro poder, es del mismo poder de la primera bestia, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice, ahora hace señales y hace que todos los habitantes de la tierra le hagan una imagen. ¿De dónde viene esta expresión? ¿Recuerdan ustedes el capítulo 3 de Daniel? Cuando Nabucodonosor levanta una estatua. Es una historia muy conocida en el capítulo 3. En el capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño, y el sueño es que hay una estatua, cabeza de oro, pechos y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies hierro con barro cocido. Y al final del sueño aparece una piedra, y esta piedra viene y destruye toda la estatua. ¿Qué cosa representaba esa piedra? El regreso de Jesús, el mayor imperio. Todos los imperios humanos van a pasar. Solo que Nabucodonosor primero comprendió y luego dijo, no, yo quiero que mi imperio nunca pase. En el capítulo 3, después de algunos años, él levantó una estatua con una diferencia. Lo hizo toda de oro, desde la cabeza hasta los pies. Una manera de decir, mi imperio nunca va a terminar, ¿no? A veces cuando el ser humano quiere ir en contra de los planes de Dios, hace cosas ridículas incluso. Él levanta una estatua y él manda que todos puedan venir. Allí coloca instrumentos, coloca músicos y dice, al son de la trompeta, todos se van a arrodillar ante la estatua. Dentro de ese grupo habían 3 jóvenes hebreos, que eran los amigos de Daniel. Daniel no estaba probablemente porque estaba de comisión en algún otro lugar. Él era, recuerden, él tenía un cargo público allí en Babilonia. Y estaban los 3 amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Cuando todos se arrodillaron, 3 no lo hicieron. ¿Cuál era la sentencia? Si ustedes no se arrodillan, ustedes van a parar ¿dónde? En el horno de fuego. Correcto. La historia nosotros sabemos, no se arrodillaron, por más que fueron amenazados, porque una persona que es fiel, ¿verdad?, no se rinde ante ninguna tempestad, demuestra su fidelidad aun cuando pase por el horno de fuego. Y Dios los libró del horno de fuego. Solo que algo parecido ocurrirá en el tiempo final, donde dice que hará una imagen a la primera bestia. ¿De qué imagen está hablando? Primero, nosotros aquí vemos que va a haber una imposición de adoración. ¿Para qué se levanta una imagen? Para adorar. Se levanta una imagen para otra cosa. La imagen es representación o símbolo de adoración. Solo que la adoración va a ser impuesta porque dice que va a obligar o va a hacer de que todos puedan adorar. Cuando se habla acerca de imagen, aquí nosotros encontramos un asunto interesante. Miren aquí. El problema de la crisis final será una sola palabra: adoración. ¿Cómo termina el gran conflicto? Con aquello que comenzó, o igual como comenzó. ¿Por cuál fue el problema en el cielo? Adoración. El diablo quería ser adorado porque quería el trono. Su orgullo le dominó y se rebeló contra Dios. ¿Cómo culminará la historia de este mundo? Con el mismo problema: adoración. Los 2 grupos que presenta Apocalipsis en el tiempo del fin se identifican así. No existen varios grupos, los que adoran a Dios y los que adoran al dragón. No existe un tercer grupo. Es decir, la humanidad no tiene una tercera opción. O adoras a Dios o estás de parte del diablo. No hay una tercera opción. Además, dice allí que aquellos que adoran a Dios tienen ciertas características que nosotros ya vimos en el pueblo remanente. El símbolo de la imagen de la bestia
es la institución y procedimientos que duplicarán la conducta del poder de la bestia primera en otras épocas. Es decir, está hablando de una unión de iglesia-estado. Y ustedes saben, siempre que hay una unión entre iglesia-estado, ¿qué cosa ocurre? Persecución. Porque cuando se une el poder político y religioso, se une solo con una intención: que todos obedezcan a este poder. Y aquel que desobedece, ¿qué cosa sucede? Es muerto, es amenazado, es destruido. Entonces, la misma imagen de los 1260 años de amenaza, de persecución, esa misma imagen de unión de poder político y religioso, esa imagen volverá, ¿cuándo? En este tiempo del fin. Cuando ambos poderes se unan y obliguen que todos los seres humanos adoren. Versículo 7 del capítulo 13 dice: se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Está hablando acerca de la primera bestia, es decir, esa misma imagen ahora se repetirá con este segundo poder. Miren lo que va a ser esta segunda bestia, capítulo 13, versículo 16 y versículo 17. Dice así: y hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera, ¿qué cosa dice? Una marca, ¿dónde? En la mano derecha o en la frente, no solo allí. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia. Es un número de hombre. Su número es 666. Un enigma aquí por descubrir. ¿En qué momento ocurre eso? Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil, hoy hablando acerca de la segunda bestia de Apocalipsis 13. Ya vimos quién es la primera bestia, ahora cómo la segunda bestia se unirá a este primer poder y llevará a toda la humanidad para que pueda adorar a esta primera bestia. Mas ¿cómo esto se logrará? ¿Qué cosa es lo que tiene que ocurrir? Allí Pablo estaba levantando la mano antes de ir a la pausa. Sí, Pablo. Veo que todo esto apunta a la religión mundial, que será el ecumenismo, ¿no? Uno ve hoy todas las tendencias religiosas, todos los grupos religiosos, Sí. no hablo denominacionales, digo grupos cristianos, musulmanes, todos hablan de eso, ¿no? De el amor. De una El unidad. amor nos une. Y hay una frase muy popular, ¿no? Pero que no deja de ser cierto, que es mejor estar separados por la verdad que unidos por el error. Wow. Y eso me lleva a mí a pensar también en los cristianos de Berea. Cuando el apóstol Pablo, que no era cualquiera, hablaba y enseñaba, ellos no tragaban todo eso. Bueno, vamos a ver si lo que él dice concuerda con lo que dice la Escritura, ¿no? Y yo creo que en este tiempo lo que nos puede mantener con las luces alertas y atentos es la Escritura, es la palabra de Dios. Porque otra cuestión es las señales. Porque hoy uno ve todo un movimiento de señales, de milagros, esto y aquello, ¿no? Pero uno va a conocer la verdad y la mentira no por las señales, sino por los frutos y por la doctrina que se enseña. Es la Biblia nuestra base de todo. Gracias, Pablo. Qué extraordinario allí ese comentario, ¿verdad? Y a eso en ese tiempo estamos ahora, Pablo. La frase que mencionaste es tan correcta porque hoy tanto se habla de una unidad basada en el amor, incluso tomando el texto de Jesús, la oración sacerdotal de Jesús de San Juan 17, diciendo: quiero que todos puedan ser uno. Está hablando de qué tipo de unidad, y tú mencionaste algo interesante, ¿verdad? Nosotros preferimos estar separados por, ¿cómo es? Separados por el error que unidos por la mentira. ¿Es así? Bueno, por la verdad que unidos por la mentira. Y la verdad es Dios, y la verdad es la palabra de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y su palabra
es el fundamento de toda verdad. Es mejor estar separados por la verdad que unidos por la mentira. Ahora, miren lo que hace esta bestia. Dice que ella coloca una marca. Y yo sé que todos ustedes han escuchado acerca de la marca de la bestia. Y tantas cosas se han especulado, ¿verdad? Hoy en día veo que gente publica y dice la marca de la bestia va a venir a través de un chip, la marca de la bestia viene en los productos, va a venir a través de un código. La Biblia no revela exactamente cómo, pero sí nos da las características de en qué consiste esa marca. Lo que la Biblia no revela solo son especulaciones. Ahora, fíjense aquí. Cuando dice que va a poner una marca, presten atención, en la frente y en la mano, esto es simbólico, ¿verdad? Frente es símbolo de sabiduría, conocimiento, decisiones, pensamiento. Mano es símbolo de trabajo. Solo que presten atención aquí. Ustedes saben que la marca en la mano o en la frente es una alusión de lo que en el libro de Deuteronomio ya se decía, que venía de parte de Dios para su pueblo. Fíjense, la exigencia de recibir la marca en la mano derecha o en la frente evoca ya un mandato divino. Otra vez aquí el diablo falsificando. Vamos a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. Miren, Deuteronomio 6:8 dice así: las atarás como una señal en tu mano. ¿Dónde va a estar, dice? En la mano. Y luego, como frontales entre tus ojos. ¿De qué está hablando? Frente y mano. Señal. ¿Correcto? Muy bien. Aquí dice que será señal. Ahora, la marca en la mano y en la frente, ¿qué cosa era? Las leyes de Dios. Porque ustedes lean todo el capítulo 6, cuando Dios habla para Israel, dice: oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma. Las palabras que te mando hoy estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos, las hablarás estando en tu casa, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa tenían que repetir? La Torá, la ley, la instrucción, la ley divina. Eso tendría que estar ¿dónde? En su frente, y dice la atarás ¿a dónde? A tu mano. Ahora, ellos consideraban amar a Dios de todo corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. ¿A qué se refería? A tener las instrucciones de Dios ¿dónde? En su mente. No en algo escrito, en la cabeza. Eso representaba para el pueblo de Israel entonces amar a Dios con todo el corazón. Corazón representa el pensamiento, ¿verdad? En la Biblia, el cerebro, donde se generan las decisiones, etcétera, etcétera. Allí es donde sería guardada la ley de Dios, la instrucción de Dios. Muy bien. La exigencia de la bestia entonces es tener la marca en la mano, en la frente. ¿Qué cosa representaría aquí? La antítesis de los mandamientos de Dios. Es decir, el cambio de obediencia a la bestia en lugar de obedecer a Dios. Dios quiere colocar su ley y su palabra y su instrucción en la mente. El diablo dice: no, yo voy a colocar mi marca en la mente. Y aquí hace alusión a lo que dice Deuteronomio capítulo 6, mano y frente.
Mano, símbolo de trabajo, frente, símbolo de conocimiento. La verdad probatoria entonces para el mundo en la crisis final está centrada en un asunto de adoración apropiada. El asunto es adoración. Los sellados adoradores de Dios, en Apocalipsis 14:12, ¿qué cosa dice? Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios. Es decir, presten atención aquí, en la crisis final, los mandamientos de Dios surgirían como una norma de lealtad. No estoy hablando de salvación, porque el pueblo de Dios siempre se salvó por gracia. Sin embargo, cuando hablamos de adoración, estamos hablando de una evidencia externa. Entonces, la norma de lealtad, que tiene que ver estrechamente con adoración, ¿con qué tiene que ver? Con la ley de Dios, con los mandamientos, allí basado en Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. Entonces dice que aquellos que no tengan la marca, ¿qué cosa es lo que no pueden hacer? No pueden ni comprar ni vender a menos que no tengan la marca allí. Ahora, es interesante, si existe un sello de Dios, que es su ley completa, y nosotros ya vimos cuando hablamos de sello, de que hay un mandamiento que dice específicamente cuál es su sello, y es el día sábado, ¿cuál sería lo contrario a ese sello? Un día impuesto por encima de ese sello. Presten atención a lo que voy a decir acá. El domingo no es la marca de la bestia ahora. Será cuando sea impuesta. ¿Comprenden eso? Cuando la adoración venga por imposición, es decir, cuando se coloque por encima de lo que Dios dijo, eso representa mi lealtad o a Dios o a lo que diga la bestia. Entonces, todo esto nos está llevando ¿a dónde? De que pronto habrá una orden o una ley dominical. ¿Quieren ustedes para comprobar cómo está ese avance? Tengo aquí en mis manos un libro llamado Laudato Si. Quien escribe este libro es el Papa Francisco. No es un libro muy antiguo, es un libro nuevo. Y aquí en este libro, el Papa Francisco propone, wow, qué cosas interesantes. Préstenme atención aquí. ¿Qué cosa propone? El cuidado de la casa común, el cuidado del medio ambiente. ¿De qué manera? Aquí dice, guardando un día, dejando de contaminar el ambiente un día. Presenta el domingo no como día de adoración, lo presenta como un día de preservación para el planeta. Y en un momento de la historia, que es el nuestro, donde se habla tanto del cuidado del medio ambiente, de ecología, esta es la propuesta del Papa Francisco, que todos puedan dejar de trabajar el domingo. Todos. ¿Acaso Dios ya nos separó un día? Ahora, fíjense, el otro material que yo les mostré fue escrito allí por el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Ahora, este es escrito por el Papa Francisco. Los dos hablan acerca del domingo. El primero como una base, diciendo que guardamos el domingo por la resurrección de Cristo, y el segundo diciendo, necesitamos guardar todos. ¿Por qué motivo? Para preservar el medio ambiente. Quiere decir, ustedes saben que esto ya está siendo estudiado en diferentes países. Y en algunos países, incluso aquí de Sudamérica, ya hay incluso leyes locales donde está totalmente prohibido poder comprar, poder vender, poder negociar el día domingo. ¿A qué cosa estamos llegando? A una pronta ley dominical. Y en esa ley dominical, cuando sea impuesta una adoración por encima de aquel que Dios colocó, entonces se convierte ¿en qué? En marca. Conocimiento. Frente. ¿Qué más? Trabajo. No puedes comprar y no puedes vender.
Es decir, esto es un asunto tan serio que el versículo 15 dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que esa imagen o para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. ¿De qué estamos hablando? De una imposición de adoración. ¿Acaso eso no es lo que hizo Nabucodonosor? ¿Acaso es lo que no, eso es lo que hizo, no es lo que hizo el Papa en la Edad Media en los 1260 años? Imposición de normas, de dogmas y de tradiciones. Ahora, aquel que no hace eso, entonces fue dado poder ¿para qué? Para que pueda ser muerto. Entonces nosotros encontramos desde hace algún buen tiempo cómo las conversaciones han ido de menos para más, ¿verdad? Y cada vez nosotros encontramos una cercanía extraordinaria, diversas negociaciones y diversas conversaciones. No nos interesa saber las conversaciones secretas. Lo que sabemos es que la profecía dice que un día estos dos poderes se unirán. Entonces, cuando se unan estos dos poderes, ellos impondrán una adoración falsa. Ahora, los mandamientos de Dios no son señal o no son la causa de la salvación. Serán señal de lealtad y de obediencia. Aquello que dividirá a estos dos grupos. Ahora el versículo 18 dice, aquí hay sabiduría y el que tiene entendimiento cuente el número. Bestia es poder, pues su número es de hombre. ¿Qué día fue creado el hombre? Sexto día. El 6 es un número de hombre. Casi 7. No alcanza el ideal divino. Casi 7. Y cuando se repite 3 veces 6, aquí hace alusión a muchas cosas. ¿Cuántas veces se dice santo, santo, santo? 3. Santo, santo, santo. Existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora el diablo, usando el número, no el diablo, la bestia usando el número de desobediencia, o aquí simbólicamente se usa el número de desobediencia, repitiendo el doble. Miren esta arrogancia o esta imposición, o miren aquí esta manera de poder sobreexaltarse sobre los planes divinos. 6, 6, 6. Y este 666 vino del sistema sexagesimal que heredamos todos nosotros de Roma. Allí, por ejemplo, cuando Babilonia quería contar al Dios más pequeño, lo contaba con el número 6. Cuando Roma quería contar a sus dioses locales, era con el número 60. Y cuando quería contar la totalidad, era 600. Si nosotros unimos 600 más 60 más 6, saldría 666. Es decir, esto es símbolo de idolatría completa, donde uno obedece una orden divina antes que una orden, o una orden humana antes que una orden divina. Número 6 es humano, no alcanza el ideal divino y está en contraste allí con el 7 de la deidad. Ahí en el capítulo 1, versículo 4, se repite muchas veces 7, 7, 7. Ahora comienza con 666, símbolo de desobediencia y deslealtad a Dios. Amigos, vivimos en un momento muy solemne y especial de la historia. La batalla de la crisis final es una batalla en la mente. No es una guerra política, militar. Ambos poderes queriendo conquistar al ser humano. Esto tiene que ver con nuestras decisiones. La prueba de la crisis final será adoración. ¿A quién estás adorando? Ahora existen 3 grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Aquellos que aman el Evangelio y tienen compromiso con el Evangelio. A mí me interesa mucho aquella expresión que Pablo mencionó. Los bereanos no estaban dispuestos a hacer lo que alguien les diga simplemente porque lo dijo. Ellos iban a las Escrituras para ver si las cosas eran así. Ahora, aquellos que aman el Evangelio y aquellos que tienen un compromiso con el Evangelio seguirán siendo fieles. Sin embargo, existe un segundo grupo, aquellos que rechazan por completo el Evangelio. Aquellos que rechazan por completo el Evangelio, porque en su cabeza, en su mente tienen tanta filosofía de humanismo y de tantas otras cosas,
Ya están decidiendo a quién adorar. Sin embargo, lo que más me llena de tristeza es un tercer grupo que existe. ¿Sabes cuál es ese tercer grupo? El grupo indiferente. El grupo indiferente es aquel que sabe qué cosa es lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Es aquel que sabe de dónde tiene que salir, pero no sale. Aquel grupo es aquel que ve la verdad en su plenitud, pero no está dispuesto a obedecerlo. Aquel grupo es el mayor y es el más peligroso. Es un grupo de cristianos sinceros que encuentran la verdad tan clara, pero aún prefieren continuar allí en su rebeldía. Querido, yo he venido para hablarte de Jesús y de salvación. Quien te salva es Cristo. Su gracia te transforma. Tu vida va a ser cambiada por la gracia de Cristo y un día vas a estar en el cielo no por las obras que hiciste, sino por la gracia divina. Sin embargo, cuando su gracia nos transforma, nos hace leales y fieles a su palabra. Vivimos en la parte final de la historia. Ya no hay más tiempo que perder. Es hora de tomar decisiones. Muy pronto se impondrá en este mundo una falsa adoración. Y aquellos que están de parte de Dios, de parte de la Biblia, de la palabra de Dios, van a sufrir angustia. Claro que sí, pero no tendrán miedo, porque su redención está cerca. ¿De qué lado estás? ¿En qué grupo tú estás? Hoy Dios quiere colocar su palabra en tu vida de manera clara. Probablemente para muchos esto es un tema muy chocante. Probablemente te sientes frustrado o estás analizando allí en tu vida. Mas hoy yo te voy a pedir algo. Aférrate a Dios y pide que el Espíritu Santo pueda seguir iluminando tu mente para que puedas aceptar aquella verdad y lo puedas abrazar en tu corazón. No te estoy hablando de abrazar una iglesia, abrazar la Biblia, la palabra de Dios, porque finalmente este mundo quedará solamente en dos grupos, aquellos que sirven y adoran a Dios y aquellos que sirven y adoran a sus líderes y a la bestia. Hoy quiero orar por ti. Antes quiero que tomes una decisión. Si tú hoy tomas la decisión de poder decidir, o si tú hoy decides de ponerte de parte de Dios, de parte de su palabra, ahí donde tú estás, mirando la TV, ponte de pie si quieres, levanta la mano o acércate al final porque juntos vamos a orar. Dios está viendo esa decisión. Voy a invitar a Andrés que venga para cantar. Mientras él canta, esta linda canción donde pide que el Espíritu Santo pueda tocar nuestra vida. Sé que el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Déjate ser tocado por